¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas en este caso, y no se olvide también de presentar lo que son los documentos, ¿no? Actas, certificados, y tal vez nos hace falta, por favor, para tenerlo directamente al día, ¿no? De igual manera, no se olvide, por favor, directamente revisar en este caso lo que es la plataforma. Sí, y pues porque las actividades se van a ir incrementando con el pasar del tiempo, ¿no? Como ustedes saben directamente todo queda grabado, de igual manera pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes y no se olvide por favor en este caso de estar al pendiente del trabajo del banco de preguntas del examen de grado, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando por favor y el siguiente tema que nosotros vamos a hablar es acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Como ustedes saben, la Revolución Mexicana prácticamente tuvo su inicio en los años de 1910 y sobre todo prácticamente fue un descontento popular en contra del gobierno de aquel entonces dictaminado por Porfirio Díaz, ¿no? Que prácticamente era un dictador que aprovechó los recursos, era un dictador directamente de que tenía conversaciones y negociaciones con empresas extranjeras y que todos los recursos y los beneficios prácticamente pasaban a esas industrias, ¿no? También podemos establecer que es una de las grandes revoluciones del siglo XX, en donde prácticamente podemos establecer la unión popular, pero sobre todo directamente tratar de erradicar lo que era la dictadura de este representante, ¿no? También podemos hablar directamente de qué ocurrieron, lo que son el aparecimiento de dos grandes líderes, uno directamente realizado por el norte, por Pancho Villa, y Emiliano Zapata directamente en el sur, ¿no? También podemos hablar de que estos dos representantes de la población prácticamente buscaron la manera, en este caso, de cambiar lo que es el abuso que tenía Porfirio Díaz y además de ello directamente de lo que es campesinos prácticamente logren tener mejores condiciones de vida, logren directamente tener derechos, logren directamente tener lo que son más participaciones en la sociedad en general, ¿sí? También podemos hablar de la gran participación de Francisco Madero en los años de 1910, ¿no? También podemos directamente establecer que los beneficios que tenía Porfirio Díaz prácticamente era por parte de los recursos que se extraían y además de ello de las industrias extranjeras, ¿no? También podemos hablar en este caso que la crisis se profundizó cuando empezó directamente a crear lo que son impuestos, ¿no? Lo que obligó directamente a la población en levantarse en armas y aquí directamente aparecen personajes como Madero con la finalidad de a este representante, ¿no? También podemos hablar de la Revolución Mexicana, que prácticamente tuvo una serie de consecuencias, ¿no? Que es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes: la renuncia de Porfirio Díaz, podemos hablar de la promulgación de una constitución de 1917, también podemos hablar de la nacionalización del suelo y del subsuelo, también podemos hablar de la reforma agraria, ¿sí? La constitución en 1917, hablamos directamente de la nacionalización del petróleo y también hablamos de la creación de los sindicatos sociales y la repartición de los latifundios entre el campesinado, ¿no? Entonces aquí directamente podemos establecer de que México como tal empezó a tener lo que es una nueva constitución en base a derechos, a participaciones y sobre todo al reconocimiento directamente de la población y de los campesinos, ¿no? También podemos directamente establecer de que todos los recursos, en este caso que se obtenía de México, prácticamente era para la población en general, ¿no? Evitando totalmente el abuso de poder por parte de las industrias extranjeras. De igual manera, en este caso, empezaron a tener una mejor situación laboral, en este caso, para los campesinos, para las personas y sobre todo prácticamente el territorio, sí, empezaron a repartirse, hablando de los latifundios, entre los campesinos, ¿no? Entonces poco a poco prácticamente los sindicatos como tal empezaron a tener un gran crecimiento y eventualmente lograron ser una fuente principal, en este caso del siglo XX, ¿no? Entonces prácticamente los sindicatos son la base fundamental de toda sociedad y además de ello podemos establecer de que la mayoría de los países en Latinoamérica lograron obtener lo que es su independencia, su libertad en base a las revoluciones sociales, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que la lucha por parte de los campesinos lograron tener un gran crecimiento, logramos establecer lo que son derechos que poco a poco los mexicanos empezaron a tener, ¿no? Recordemos que Fulgencio Batista en su momento prácticamente fue un dictador impuesto, en este caso por los Estados Unidos en general, ¿no? Por ende, pues, al mantenerlo en el poder, prácticamente los recursos y las reservas de México pasaron a tener en este caso de 70%, ¿sí? Y solamente el 20 y el 30% era para México. Es decir, directamente de que el 30% pasaba 20% al partido político de Fulgencio, en este caso del señor Díaz, y el 10% plasmaban en la población, ¿no? Lo que obligó directamente a que todos en este caso pasaran, ¿sí?, a ser sometidos por el gobierno y eventualmente prácticamente se dieron revoluciones, por parte de Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Miren, justamente la imagen que tenemos acá podemos determinar a estos dos célebres representantes y además de ellos directamente los campesinos que apoyaron directamente esta idea, ¿no? Obviamente Porfirio Díaz tomó el control del ejército, lucharon incansablemente y finalmente pues Francisco Madero logró expulsar a Porfirio Díaz y eventualmente crear lo que es un Estado mexicano más participativo, más democrático y sobre todo directamente los ciudadanos, especialmente los campesinos, empezaron a tener lo que son derechos y privilegios en general, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver las representaciones de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y sobre todo pues la entrada directamente de Francisco Madero también al poder como tal, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes, ¿sí? Estos célebres representantes prácticamente lideraron lo que es la Revolución Mexicana con la finalidad directamente de que las condiciones de vida prácticamente de los campesinos cambiaran y poco a poco cada uno de ellos en este caso lograran tener lo que es una participación en la política y además de ello directamente cambiar la Constitución de México, ¿no? Estableciendo que la Constitución de 1917 sea directamente en beneficio para la población, la democracia y sobre todo directamente de que todos los ciudadanos sean reconocidos en deberes y en derechos, ¿no? También podemos hablar de que los sindicatos prácticamente fueron organizaciones sociales que se lograron establecer en base a la profesión, ¿no? Entonces cada uno de ellos se organizaron en profesiones y cada profesión prácticamente buscaron una manera de que sus condiciones de vida se mantengan de las mejores maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una gran cantidad de sindicatos que cada uno de ellos directamente vela por sus derechos y sobre todo cada uno de ellos directamente busca la manera de que sus condiciones de vida mejoren cada vez más, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, pueden comunicarse conmigo con toda la confianza del mundo, ¿sí? Que pasen un bonito día, tarde y noche y que Dios me los bendiga siempre, ¿sí? Cualquier duda, inquietud, me avisan, por favor.